Muy buenos días a los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San José. 76 años tejiendo historias que dejan huella. El tema de hoy, como veníamos haciéndole un preámbulo a partir del estudio de las estructuras y de los elementos de dos fuerzas, es el concepto de momento de una fuerza, que es una aplicación del producto vectorial. ¿Cómo podríamos ampliar ese título? Diciéndolo de esta manera: valoración de los efectos rotativos causados por fuerzas cuyas líneas de acción no cruzan por el centroide del cuerpo rígido. Entonces, esa explicación larga tiene muchos ítems que tenemos que tener en cuenta. Efectos rotativos. O sea, de que aquí ya no vamos a estar pendiente del traslado del cuerpo, o sea, que el cuerpo se mueva en la dirección de la fuerza, sino si la presencia de esa fuerza ha de causar que el cuerpo rote alrededor de algún punto en específico, sea un punto que por su condición de instalación esté fijado, o la valoración de si existe un punto en especial sobre el cual se gire. Por fuerzas cuyas líneas de acción, entonces aquí nos están teniendo de presente que tenemos que valorar el sitio donde está aplicada la fuerza, porque de ahí se deriva que su línea de acción pase o no pase por el centroide del cuerpo. Centroide. Recordemos que cuando nos hablan de centroide es porque tenemos la certeza de que el cuerpo está compuesto de un material de la misma densidad en todas partes, y entonces pasamos de hablar del centro de gravedad y centro de masa a hablar del centro geométrico, que es el que se denomina centroide. Y que el modelo que tenemos que analizar es que un cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque es que en un cuerpo rígido me importa la forma del objeto. Al importarme la forma del objeto, estoy en la obligación de encontrar el centro. Y al encontrar el centro, entonces viene el dilema de analizar si la línea de acción de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo pasan o no pasan por el centro. De no pasar por el centro del cuerpo, han de generar efecto rotativo. Lo que me lleva entonces a que cuando yo voy a analizar un cuerpo, entonces cuando ya lo tengo como tipo cuerpo rígido, ya se me presenta esta situación. No es solo analizar que el cuerpo tenga fuerzas en el eje X, fuerzas en el eje Y o fuerzas en el eje Z. No, es si hay fuerzas que generen efectos rotativos alrededor del eje X, si hay fuerzas que ejerzan efecto rotativo alrededor del eje Y, o si hay fuerzas que ejerzan efecto rotativo alrededor del eje Z. O sea que realmente estamos hablando de 6 grados de libertad en el movimiento de un cuerpo rígido. Y esos grados de libertad van a estar motivados ¿por quién? Van a estar motivados por la sumatoria de los efectos de todas las fuerzas que tengan dirección en X, todas las fuerzas que tengan dirección en el eje Y y todas las fuerzas que tengan dirección en el eje Z, lo que van a ser causantes de el efecto traslacional del cuerpo, es decir, que el cuerpo cambie de posición, de ubicación en el espacio. Pero vienen también los efectos de las sumatorias de los efectos rotativos alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z, que lo vamos a conocer técnicamente como momentos. Y esos momentos de la fuerza son los que causan o a los que le hemos de atribuir dentro de nuestro modelo los movimientos rotacionales que tenga el cuerpo. Entonces, si mi propósito inicialmente va a ser estudiar el equilibrio de un cuerpo, entonces, ¿qué tengo que garantizar? Tengo que garantizar que todas estas 6 sumatorias deben dar 0. Deben dar 0.
Pero entrémonos primero en el concepto del momento de una fuerza. Entonces, un objeto cualquiera, como el que vemos acá, este objeto cualquiera está cruzado por un eje. Un eje que está localizando un punto O, y a ese eje lo debemos de llamar eje de rotación. Entonces, este eje de rotación está localizado de tal manera que está pasando por el centroide de ese cuerpo. ¿Qué estamos observando entonces? Al cuerpo le están aplicando una fuerza F acá. Si lo valoramos desde el punto de vista traslacional, pues el cuerpo se tiene que mover en esa dirección. ¿Por qué? Porque la fuerza es la causante del cambio en el estado de movimiento del cuerpo. Este cuerpo tiene una masa. Y al tener una masa, entonces esa masa, al relacionarse con esta fuerza aplicada, va a traer como consecuencia la aparición de una aceleración. Una aceleración que necesariamente, por su complejidad vectorial, debe apuntar en la misma dirección de la fuerza. Y al apuntar en la misma dirección de la fuerza, entonces los cambios en el movimiento del cuerpo se van a suscitar en esa dirección. O sea que el cuerpo tiene la tendencia a moverse hacia abajo y en ese sentido. Pero fuera de irse moviendo hacia abajo, el cuerpo va a rotar alrededor de este eje de rotación. ¿Y eso por qué? Porque hay una diferencia entre el punto de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, al haber esa distancia, ese brazo va a ejercer un efecto tipo, podemos llamarlo entre comillas, palanca de esta fuerza. Y esa palanca va a hacer que el cuerpo, para el caso como está aquí dibujado, rote en este sentido alrededor del eje de rotación, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese efecto se va a nombrar a través de un vector M, vector momento, que usted lo podrá representar, si tiene la facilidad de las 3 dimensiones, como un vector que va a resultar siendo perpendicular tanto a R como a F. O lo puede representar como la simulación del efecto de giro que él tiene que causar, que en este caso sería un efecto contrario a las manecillas del reloj. Bueno, para poder calcular el tamaño de este vector, su dirección y su sentido, la operación que tenemos que hacer es un producto vectorial entre R y F. Y recordemos que en las explicaciones dadas en su momento con respecto a el álgebra vectorial, la operación producto vectorial no es conmutativa. Entonces no es decir, pues yo sé que está involucrada la fuerza y la distancia. Eso da lo mismo F por R que R por F. No. La multiplicación debe ser en el orden de R por F para que su resultado nos ofrezca la ventaja vectorial de no solo darnos el tamaño, sino también brindarnos información correcta frente a la dirección y frente al sentido del vector M. Bueno, entonces, ¿qué operación es la que se está planteando? Pues la operación es el producto vectorial, que el momento de fuerza va a ser igual a el vector posición multiplicado por el vector fuerza, atendiendo a que recordemos que según nuestras direcciones X, Y y Z tenemos vectores unitarios que lo describen como I, J y K. ¿Y cómo definimos ese vector R? Nos dice aquí muy claro, dice vector posición entre el punto de referencia para la valoración del giro y el punto de aplicación de la fuerza. O sea que entre más palanca, más efecto rotativo. Eso lo conoce muy bien una persona que trabaja en un montallantas
y que no tiene equipo neumático para soltarle los pernos a la llanta de un camión cargado, sabe que entre más larga la palanca que ejerza, menor va a ser la fuerza que tiene que hacer con sus brazos para poder lograr liberar la tuerca, que sería algo que está allí fijado con un efecto rotativo contrario al M que él tiene que producir. Bueno, recordemos entonces que en el producto vectorial hay que tener en cuenta esta convención. Si no somos muy hábiles manejando la mano derecha para definir las multiplicaciones vectoriales, nos acordamos de este muñequito, donde decimos si el primer vector está con dirección Y y el segundo con J, entonces el resultado tiene que dar en K positivo. Si el primero está en K y el segundo está en I, debe dar en J positivo, siempre viendo en qué sentido vamos desde el primero hacia el segundo. Pero si a mí me preguntan que tengo un vector posición en la dirección Z, o sea, con el vector unitario K, y la fuerza en J, o sea, hacia arriba, pues K por J me va a dar es menos I, porque me voy moviendo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esa aplicación la vamos a ver con un ejemplo. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? Y vamos a prestar muchísima atención. Nos presentan este elemento, pareciera elemento estructural, pero no lo es, porque sabemos que no tiene dos fuerzas. Un elemento tipo barra, tipo viga, que tiene 4 metros de alto por 30 metros de largo, y a este cuerpo se le está ejerciendo unas fuerzas que, si las nombramos desde la izquierda hacia la derecha, encontraremos una fuerza de 50 newton dirigida hacia arriba, dirección Y, sentido positivo, una fuerza de 100 newtons en dirección Y, sentido negativo, una fuerza de 80 newton, dirección Y, sentido negativo, una fuerza de 100 newtons, dirección Y, sentido negativo, una fuerza de 70 newtons, dirección Y, sentido positivo, y una fuerza de 50 newtons, dirección Y, sentido positivo. Entonces nos preguntan que valoremos ese cuerpo, que valoremos el estado de fuerzas en ese cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que valorar primero? La parte de traslación, o sea, la sumatoria de fuerzas en X, en la dirección X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en la dirección Z. Si vemos, ninguna de las fuerzas nombradas, 6 fuerzas nombradas, ninguna va en la dirección X. Por tanto, al momento de plantear la valoración, como observamos en el recuadro a la derecha, ¿qué nos va a decir? Que la sumatoria de fuerzas en X tiene que dar 0. Ahora, viene la sumatoria de fuerzas en Y. Miremos. ¿Cómo la vamos a valorar? De izquierda a derecha, para tener como un orden, diríamos que este se llamaría 50 newtons J. ¿Por qué J? Porque está en la dirección Y, sentido positivo. Este se llamaría 100 newtons menos J. ¿Por qué menos J? Porque está en la dirección Y, sentido negativo. Esta sería 80 newtons menos J, 100 newtons menos J, 70 newtons J, 50 newtons J. Eso lo planteamos, como se puede observar aquí en la operación, y entonces me va a decir 50 newtons J más 100 newtons menos J más 80 newtons menos J más 100 newtons menos J más 70 newtons J más 50 newtons J. Si hacemos la suma y factorizamos la J, operaciones que ya hemos hecho y la podemos hacer a simple vista,
Pero lo que nos daremos cuenta es de que las fuerzas que van dirigidas en el sentido negativo quedan restando y las que van en el sentido positivo quedan sumando. Y entonces me va a pasar 50 menos 100 serían menos 50, menos 80 serían menos 130, menos 100 serían menos 230, más 70 sería menos 160, más 50 sería menos 110. Entonces son menos 110, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar como 110 newtons dirigido en el sentido negativo. O sea que se da este planteamiento, ese cuerpo se mueve hacia dónde? Se mueve hacia abajo. Bueno, igualmente, como observamos en el objeto, pues en el objeto no hay ninguna fuerza que vaya apuntando en la dirección Z. Y entonces por ello, pues la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0 y desde ahí termina la valoración del movimiento traslacional, lo que nos indica que este cuerpo no solamente se traslada en la dirección Y y en el sentido negativo, no se traslada horizontalmente ni se traslada de manera tal que viniese del tablero hacia nosotros o profundizándose dentro del tablero, en este caso como dentro del sillón. Ahora viene la valoración del efecto rotativo, es decir, la valoración de los momentos. Entonces, ninguna de estas fuerzas produce rotación alrededor del eje X. Imaginemos el eje X como si fuera un eje longitudinal que saliera aquí. Y miren que ninguno de estas fuerzas causaría una rotación alrededor de un eje ahí. Ninguno haría como voltear ese tablero. Si miramos con respecto al eje Y, ninguna de estas fuerzas produciría una rotación alrededor del eje Y. Valoremoslo muy bien viendo aquí. Esta cara que estamos viendo de nuestro elemento correspondería a esta cara. Y entonces vemos de que no hay ninguna fuerza ubicada de tal manera que produzca este giro, el giro alrededor del eje X, ni este giro, el giro alrededor del eje Y. Pero todas las que están allí sí pueden producir estos giros alrededor del eje Z. Por ello nos vamos a concentrar en la valoración de los momentos alrededor del eje Z. Y de ahí se deduce que la sumatoria de momentos en el eje X y en el eje Y den 0. Miremos con mucho cuidado entonces esta parte. ¿Qué nos dice que es el momento? Dice que el momento es la multiplicación del vector posición por el vector fuerza. O sea que cada fuerza tiene un vector posición que está marcando qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra desde el punto de giro. Entonces, para el caso de este ejercicio en especial, hemos definido como punto de análisis el centro del cuerpo, que si lo tuviéramos en cuenta desde esta esquina, diríamos que se encuentra a 15 metros de largo sobre 2 metros de alto. Bueno, pero entonces, como este es el punto que vamos a definir como punto de giro, o sobre punto de análisis en el que vamos a revisar si hay giros o no hay giros, entonces hay que definir vectores posición. Miremos dónde está ubicado el primer vector de fuerza. En esta esquina. Este es su punto de aplicación. Entonces el vector posición debe llegar allá. Y ese vector posición entonces, ¿qué componentes tendría? Diríamos que tendría 15 metros en el sentido negativo del eje X y tendría 2 metros en el sentido negativo del eje Y. Porque esas serían las instrucciones que tendríamos que tener para ir desde aquí a llegar allá. Si lo diéramos como en el orden, si fuéramos a hacer un movimiento, diríamos, vea, yo bajo 2 metros acá y avanzo 15 para allá. Pero para darlo en el orden X y Y, pues decimos primero que avanzaríamos los 15 metros en el sentido negativo del eje X, o sea, en menos Y, y a ese le sumaríamos 2 metros menos J para poder llegar a este punto. Ese es el vector posición 1. Ahora, vector posición 2 tiene que ver con esta fuerza. Según las distancias que vemos acá en el mapa, nos diría que
son 10 metros en el sentido negativo del eje X más 2 metros en el sentido positivo del eje Y. Vamos a la fuerza 3, esta de 80. El vector posición sería solo un vector que tiene dirección en el eje Y. Entonces serían 2 metros en J. Para esta fuerza, que es la fuerza 4, entonces definimos un vector posición 4. Y ese vector posición que tendría 5 metros en X positiva, o sea en Y, más 2 metros en J para llegar a este punto. Vemos la quinta fuerza, esta fuerza de 70, y a esta fuerza de 70, para llegar desde este centro hasta acá, lo que tendríamos que hacer es avanzar 10 metros en Y más 2 metros en menos J para poder llegar abajo. Y lo último sería con respecto a la fuerza que de manera denominamos fuerza 6, entonces su vector posición tendría que tener 15 metros en X positivo, o sea en Y, más 2 metros en J. Basado en esos vectores posición se establece entonces la sumatoria de momentos alrededor del eje Z. Entonces, lo que acabamos de hacer, vamos a relacionar esos vectores posición con las respectivas fuerzas. El R1 con la fuerza de 50 que va dirigida hacia arriba. El R2 con la fuerza de 100 que va dirigida hacia abajo. El R3 con la fuerza de 80 que va dirigida hacia abajo. El R4 con la fuerza de 100 que va dirigida hacia abajo. El R5 con la fuerza de 70 que va dirigida hacia arriba. Y el F6 con la fuerza de 50 que va dirigida hacia arriba. Bueno, vamos a desarrollar cuánto es el valor de cada uno de ellos. Vamos al primero. ¿Quién es R1? Bueno, R1 es 15 metros menos Y, porque dijimos que era en el sentido negativo del eje X, más 2 metros menos J. Y este vector lo va a multiplicar vectorialmente, producto cruz, con el vector fuerza de 50 en J. Bueno, vamos por el segundo, que es R2 con el vector de 100 negativo. ¿Cuánto vale R2? R2 vale 10 metros en menos Y multiplicado por 2 metros en J positivo, multiplicado por la fuerza de 100 que va hacia abajo. Recordemos dónde están esas dos fuerzas. La primera, la fuerza de 50, mírenla acá. Y la segunda, la fuerza de 100, mírenla acá. Vamos por el tercero. El tercero nos decía R3 por 80 newtons hacia abajo. Bueno, ¿cuánto vale R3? Vale 2 metros J. Multiplicado por la fuerza que es 80 newtons menos J. Bueno. Vamos por R4. R4 por 100 newtons hacia abajo. ¿Cuánto vale R4? Vamos a mirarlo en el mapa. R4, mírenlo aquí. Son 5 metros en Y positivo más 2 metros en J positivo. Entonces lo vemos ahí representado, mírenlo. Dice 5 metros en Y más 2 metros en J multiplicado por 100 newtons en menos J. Sigue R5 por 70 hacia arriba. Vamos a ver quién es ese R5. Bueno, ese R5 es 10 metros en Y más 2 metros en menos J multiplicado por 70 hacia arriba. Y por último, era R6 por 50 hacia arriba. ¿Quién es R6? Son 15 metros en Y más 2 metros en J multiplicado por 50 newtons en J. Bueno, ¿cuánto nos va a dar todos esos resultados? Entonces recordemos las reglas de la multiplicación, la mnemotecnia que hay que tener en cuenta. Primera multiplicación y aplicando, tenemos que aplicar propiedad distributiva, ¿no? Entonces es este por este valor sumado a este por este valor.
Entonces miremos, 15 por 50, pero lo primero que tenemos que verificar es la multiplicación vectorial. La primera multiplicación me dice menos i por j. I por j daría k. Pero como aparece este menos, ese menos afecta el resultado final y termina siendo menos k. O sea que esa multiplicación daría 15 por 50, 15 metros por 50 newtons y multiplicado por menos k. Bueno. Y ese es el primer resultado que encontramos aquí. Primer resultado que encontramos allí. Ahora, 2 metros menos j por 50 j. J por j da 0, porque recordemos que del producto vectorial la multiplicación tiene que, el tamaño del producto vectorial se debe al área formada por los dos vectores. Y dos vectores que se encuentran en el mismo eje no forman ningún área. Por eso es que esa multiplicación j por j da 0. Desde ahí solo salió el primer término, pero no salió el segundo. Bueno, seguimos con la siguiente multiplicación. Y entonces nos dice 10 metros menos i por 100 newtons menos j. Ah, bueno, menos por menos da más y entonces me queda i por j. I por j es k positivo. Entonces eso me va a dar 10 metros que multiplica a 100 newtons por k positivo. Y ese resultado lo tenemos aquí. 10 metros por 100 newtons por k positivo. Bueno, el segundo resultado que debe salir de allí, 2 metros j por 100 newtons j. Ya explicamos que dos vectores que son del mismo eje no generan área y por tanto no generan producto vectorial, entonces daría 0. Pasamos al tercero. El tercero da 0, precisamente por la colinealidad de los ejes unitarios, de los vectores unitarios, perdón. Entonces j por menos j, 0. Entonces, ¿y eso qué me está diciendo? Pues que una fuerza que pasa por el centro de rotación no puede producir rotación. Bien. Seguimos con el otro término, el que concierne a la fuerza del vector posición 4, y diría 5 metros en i por 100 newtons en menos j, eso le produce 5 metros por 100 newtons y el resultado le da en menos k. Y ese lo tenemos planteado aquí. 5 metros por 100 newtons en menos k. Bueno. Produce un segundo término, nos va a pasar lo mismo de siempre. J por menos j da 0. Vamos al efecto de la quinta fuerza. En el efecto de la quinta fuerza tendríamos 10 metros I por 70 newtons J. Eso le produce 10 metros por 70 newtons. I por J va a ser K positivo. Y ese K positivo lo tenemos acá. 10 metros por 70 newtons por K. ¿Qué nos va a pasar con el segundo término de S? No se produce porque queda menos J por J. Y el efecto causado por la última fuerza, la que se encuentra en el extremo derecho. 15 metros I por 50 newtons J va a producir 15 metros por 50 newtons. I por J va a ser K positivo. Mientras el segundo efecto no se da porque es J por J. Y ese es el último término que tenemos aquí planteado. 15 metros por 50 newtons por K. Entonces observemos algo muy importante. Muchas veces en muchos ejercicios va a ser mucho más simple ubicar la línea de acción. Recordemos entonces que por línea de acción, ¿qué entendemos? La línea sobre la cual se podría mover el vector y que le causaría al cuerpo la misma consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que está causando esta fuerza sobre el cuerpo? La consecuencia es esta: 15 metros por el valor de esa fuerza
por menos K, o sea, una rotación alrededor del punto en el sentido de las manecillas del reloj. Eso no va a cambiar por el hecho de que yo coja esta fuerza y la ubique aquí en todo el centro. Y cuando la ubique acá en todo el centro de este pedazo, entonces el vector posición ya va a ser de aquí hasta acá derecho, solo en el eje X. Y entonces, ¿qué me diría? Me diría 15 metros en menos I multiplicado por 50 newtons en J. Y eso le va a producir menos I por J, le va a producir un menos K, multiplicando 15 metros por 50 newtons. Y esa es la expresión que ya tenemos. Entonces, todo esto que acabo de realizar lo hubiese podido resumir solo colocando los vectores en todo el frame, moviéndolos en todas sus líneas de acción para que quedaran frente al punto de rotación. Entonces, ¿qué diría? Usted, señor, párese aquí y queda a 15 metros del punto de rotación. Usted, segunda fuerza, baje por su línea de acción hasta acá, hasta el centro, y queda a 10 metros. Usted, señor 80, pasa por el centro, queda a nada de distancia. Entonces usted no es tenido en cuenta para efecto rotativo. Usted, señor de 100, baje sobre su línea de acción y queda a 5 metros. Usted, señor de 70, suba por su línea de acción y queda a 10 metros. Y usted, señor de 50, baje aquí un poquito en su línea de acción y queda a 15 metros. Si miramos eso que acabo de escribir, es la expresión que tenemos en tinta roja. Para la primera fuerza, es la fuerza, que son 50 newtons y está a 15 metros. Para la segunda fuerza es una fuerza de 100 y está a 10 metros. Para la tercera fuerza no hay efecto rotativo. Para la cuarta fuerza vale 100 y está a 5 metros. Para la quinta fuerza vale 70 y está a 10 metros. Y para la sexta fuerza vale 50 y está a 15 metros. Por la distribución que tienen hacia arriba y hacia abajo, pues entonces ahí va a resultar el efecto rotativo. Miremos. Si yo simulara que a este cuerpo le clavo una puntillita en este punto, esta fuerza haría que el cuerpo rotara de esta manera, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Por eso es que tiene un menos K. Esta fuerza haría que girara en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso tiene una K positiva. Esta no puede hacer girar porque se encontraría sobre la puntilla. Esta fuerza de 100 haría que el giro fuese en el sentido de las manecillas del reloj, por eso lo debe acompañar un menos K. A esta fuerza de 70, produce un giro contrario a las manecillas del reloj, por eso lo acompaña un K positivo. Y a esta fuerza de 50 produce un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj y por eso también lo acompaña una K positiva. Corroboremos lo que acabo de decir. De la primera fuerza, K negativa. De la segunda fuerza, K positiva. De la tercera fuerza, nada. De la cuarta fuerza, K negativa. De la quinta fuerza, K positiva. De la sexta fuerza, K positiva. La sumatoria de esos efectos nos va a decir si el cuerpo rota o no alrededor de ese punto definido como centro. Vamos a hacer esa valoración. Revisando entonces la cuenta, se observa aquí un poco más detallada. Entonces el efecto de la primera fuerza serían esos 15 metros por 50 newtons en menos K. El efecto de la segunda fuerza serían esos 10 metros por 100 newtons en K positivo. El efecto de la tercera fuerza sería 0. El efecto de la cuarta fuerza sería 5 metros por 100 newtons en sentido negativo. El efecto de la quinta fuerza serían 10 metros por 70 newtons en sentido de giro positivo, o sea, sentido antihorario, sentido contrario a las manecillas del reloj.
Y el efecto de la última fuerza sería 15 metros por 50 newtons en el sentido antihorario, sentido de las manecillas del reloj. Esto nos trae como resultado entonces que 15 metros por 50 newtons nos dé 750 newton metro en el sentido negativo, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Estos 10 metros por 100 newtons nos va a dar 1000 newton metros en el sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido antihorario. Este 0 es este mismo 0. Estos 5 metros por 100 newtons nos va a dar 500 newton metros en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estos 10 metros por 70 newtons nos da 700 newton metro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido positivo. Y estos 15 metros por 50 newtons nos da 750 newton metro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Observe que esos resultados los he colocado acá: 750 en negativo, 1000 en positivo, 0, 500 en negativo, 700 en positivo, 750 en positivo. Y he encerrado estos dos en especial, porque al momento de hacer la suma pues se van a anular 750 en negativo con 750 en positivo. Observemos que esos dos efectos corresponden a la primera fuerza y a la última fuerza. Si lo vemos acá en el diagrama, primera fuerza y última fuerza, ambas ubicadas a la misma distancia con respecto al centro. Por eso se da un efecto de compensación, porque al hacer fuerzas de igual valor y estar distanciadas a lo mismo del centro, una a un lado y otra al otro, pues sus efectos rotativos quedan anulados entre sí. Entonces al final diríamos que los causantes o los posibles causantes de la rotación del cuerpo estaría en manos de esta fuerza de 100, de esta fuerza de 100 y de esta fuerza de 70. Ya sabemos que esta fuerza de 80 no produce efecto rotativo. Entonces, al hacer la suma, ¿qué nos va a dar? Tenemos 1000 negativos más 1000 positivos, más 500 negativos me dan 500 positivos, más 700 positivos me dan 1200 en positivo. Te hace al final la sumatoria de momentos alrededor del centro nos da 1200 Nm en positivo. Es decir, que ¿qué conclusión tenemos que sacar sobre este cuerpo en especial cargado de fuerzas de esta manera y las fuerzas ubicadas en esos puntos en específico? Es que el cuerpo se traslada en la dirección Y, sentido negativo, o sea que el cuerpo cae, como habíamos analizado, a partir de estos 110 newtons en menos J, y que a su vez rota alrededor del centro en sentido antihorario, es decir, a medida que va cayendo, entonces el cuerpo va rotando en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, que eso es lo que significa que haya dado positivo, o sea que el movimiento del cuerpo es caer e ir rotando alrededor del centro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Veremos otros ejemplos.